Trazando bien la ley. Las sombras. Por Joel McDurman. Traducido por Donald Herrera. Este artículo está publicado en Contramundum. Relatado por José Sáez. Para Cultura Reformada y Radio Cristianía. Las sombras. Joel McDurman. Podemos extender nuestro entendimiento de los mandamientos positivos por incidentes bien diferenciados a todos los aspectos de la ley del Antiguo Testamento que tuvieron solo aplicación temporal. Esta categoría explica la vasta cantidad de leyes antiguotestamentaria que ya no están vigentes. Incluye la mayoría de lo que tradicionalmente ha recibido el nombre de leyes ceremoniales, lo mismo que otras. Los principales lugares en los que escuchamos declaraciones absolutas de discontinuidad son en los libros de Gálatas y Hebreos. Cuando se entiende apropiadamente, ambos nos dan una respuesta similar. Mientras hablan en términos directos y absolutos, un examen cercano revela que cada uno está hablando de solo una porción como siendo descontinuada, a saber, los tipos y sombras del sacerdocio, el templo y el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Miremos los ejemplos en estos dos libros. Gálatas y los elementos débiles y rudimentarios. En el tercer capítulo de Gálatas, la palabra ley aparece 15 veces tan solo 29 versículos. Y casi en todas las ocasiones aparece con una luz negativa. He aquí un ejemplo representativo. Cito Gálatas 3 del 21 al 26. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se destacan aquí un par de cosas. Primero, aquí no se está discutiendo categorías de ley, tan solo la ley. En este punto no sabemos si Pablo está hablando de toda la ley como una sola unidad o solo parte de ella. Tendremos que deducir este punto a partir de otros pasajes. Segundo, Pablo está hablando claramente sobre una cesación de la ley en estos pasajes. La ley fue una prisión, una custodia similar a la esclavitud, que duró solo hasta que Cristo vino. Sin ningún entendimiento adicional, sería fácil concluir a partir de esto que toda la ley fue abrogada cuando Cristo vino. Aquellos que Pablo llamó un ayo para conducirnos a Cristo incluía la totalidad de la ley del Antiguo Testamento y ahora queda nulo y vacío. El problema con esta posición es que crearía una contradicción con los muchos pasajes que ya hemos visto. La ley es santa, justa y buena. Pablo apela al uso legítimo de la ley y los escritores del Nuevo Testamento apelan a varias partes de la ley mosaica para darle respaldo a sus argumentos a favor de la ética cristiana. Jesús mismo sostuvo en alto toda la ley de los profetas
a través de la ley del amor, y les ordenó a sus discípulos que guarden sus mandamientos. Además, hemos visto que el nuevo pacto en sí implica a Dios escribiendo sus leyes en nuestros corazones. De modo que, ¿cómo pudo Pablo aquí argumentar que la totalidad de la ley está abrogada? La respuesta es que no lo hace. Está presentando un punto más matizado que se hace claro cuando se estudia el contexto de la carta. En Gálatas 4:3, Pablo se refiere al tiempo bajo la ley, como cuando estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. En el versículo 9 censura a los gálatas diciendo: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? La versión King James traduce de manera memorable la frase: los débiles y rudimentarios elementos del mundo. ¿Estaba Pablo hablando aquí de toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos, las leyes civiles, etcétera? El siguiente versículo comienza a iluminar el asunto. La condenación que Pablo emite está dirigida contra aquellos que guardan los días, los meses y los tiempos y los años. Gálatas 4:10. Parece que Pablo se está concentrando en lo que tradicionalmente han sido llamados los aspectos ceremoniales de la ley. Muchos de los gálatas habían sido engañados y llevados a creer que tenían que guardar días festivos, sabbat y especialmente la circuncisión para así ser cristianos fieles. Esto era buscar salvación por medio de obra, no por fe. De modo que está claro que al condenar aquí la ley, Pablo se está refiriendo solo a dos cosas. Primero, cualquier intento de obtener salvación a través de cualquier obra de la ley. Y segundo, aquellos que requieren sumisión a ciertos aspectos ceremoniales de la ley. Este asunto se torna más claro en dos lugares. Primero, en Gálatas 5. La discusión de Pablo de la ley se vuelve específicamente hacia la circuncisión. Cito Gálatas 5 del 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este tipo de conducta es donde viene el término judaizar. Se usa en realidad explícitamente en el griego por Pablo en Gálatas 2:14, cuando condena la facción judía entre los gálatas por tratar de obligar a los gentiles a vivir como judíos, judaizantes. De la discusión en Gálatas 4 al 5, parece que tenía en mente primordialmente la circuncisión y quizá el guardar los días festivos y también el calendario. Esta opinión recibe respaldo adicional cuando vemos a Pablo presentando un argumento similar con el mismo lenguaje en Colosenses 2. Argumenta que incluso los creyentes incircuncidados han sido espiritualmente circuncidados en Cristo y que Cristo ha retirado las demandas legales que había contra nosotros al clavarlas en su cruz. Colosenses 2 del 8 al 15. Luego Pablo dice, cito Colosenses 2 del 16 al 23, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruye con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo se está refiriendo aquí a las mismas fiestas y Sabbat. En Gálatas las llamó elementos débiles y rudimentarios. Aquí tan solo las llama rudimentos o principios elementales, que sirve solo a la religión hecha por uno mismo. Dado que Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento sostuvieron en alto en todas partes mucho de la ley del Antiguo Testamento en términos muy fuertes, está claro que se concentra aquí solo con ciertos aspectos de ella que incluyen los ritos ceremoniales y las marcas externas de separación, y que algunos maestros en aquel momento creían que aún eran necesarios para ser salvo. Por lo tanto, al desechar la ley en Gálatas, Pablo no está diciendo que nada de la ley retiene alguna validez. Si este fuese el caso, estaría promoviendo la fe a expensas del asesinato, el robo, la violación, el incendio provocado, la codicia y toda otra transgresión moral y civil, junto con los ritos ceremoniales abrogados como los días festivos y circuncisión. Esto carecería totalmente de sentido. Es doblemente útil que Pablo en Colosense se refiere a esta parte desbancada de la ley como sombras de lo que ha de venir. Es aquí que encontramos un fuerte vínculo confirmatorio en el libro de Hebreo y una doctrina importante. Hebreos y las sombras. Colosense y Gálata ya nos han dado una categoría importante por la cual pensar en confirmar que algunas partes, pero no todas, de la ley son elementos débiles y rudimentarios. Colosense nos ayuda un poco más catalogando estos elementos como meras sombras de cosas por venir. Este libro de Hebreos usa el mismo lenguaje y nos abre los conceptos aún más. Los pasajes relevantes son Hebreos 8:5 y 10:1. Examinémoslos junto con su significado. Hebreos 8:5 dice: los cuales los sacerdotes del antiguo pacto sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La carta reitera este concepto en el capítulo 10. Leamos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer efectos a los que se acercan. Estos pasajes dejan suficientemente en claro que las sombras se refiere solamente a aquellos aspectos de la ley que pertenecen al sacerdocio, el templo o el tabernáculo, sacrificio, etc. del Antiguo Testamento, sin ninguna referencia a lo que normalmente son llamados los aspectos morales o judiciales de la ley. La distinción aparece con claridad nuevamente en el capítulo 9 con más enfoque en la sustancia. Cito Hebreos 9 del 1 al 12 a continuación. Ahora bien,
Aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificio que no pueden hacer efecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El argumento aquí es el argumento de la carta a los hebreos en general. El nuevo pacto es superior al antiguo. Especialmente tiene un sacerdote superior, Cristo, un sacrificio superior, Cristo mismo, el Cordero de Dios, una vez para siempre, y un templo superior, celestial, no terrenal. Esta sección deja en claro que estos aspectos simbólicos de la ley tratan solamente con estas cosas que incluyen el lugar terrenal de sanidad, sacerdotes, obligaciones rituales, comida, bebida y varios lavamientos, regulaciones para el cuerpo. Todas estas cosas son las que Pablo llamó previamente como los meros elementos de la ley, en Colosenses 2:17. Siendo este el caso, aprendemos que el sacerdocio, los sacrificios, los rituales y el templo del antiguo pacto son, por lo tanto, solamente simbólicos. La palabra griega aquí literalmente se traduce como una parábola. La carta argumenta específicamente que estos son temporales, siendo impuestos solamente hasta el tiempo de reformar las cosas. Hebreos 9, versículo 10. ¿Cuándo fue ese tiempo de reformar las cosas? La carta indica que este tiempo ya había sido inaugurado con Cristo. Sería finalizado una vez que el antiguo templo ya no estuviese en pie. Hebreos 9, versículo 8. Y que este fin ya estaba muy cerca en ese entonces. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8, 13. Pero, ¿qué hay acerca del resto de la ley? Como ya hemos visto, el mismo pasaje que dice que estos viejos elementos eran obsoletos y estaban por desaparecer, también dice, tan solo 3 versículos antes, que en el nuevo pacto Dios escribirá su ley en nuestras mentes y corazones, en Hebreos 8:10. Así que, obviamente, la totalidad de la ley no desapareció junto con el sacerdocio, el templo, los rituales y otros elementos. Así que, obviamente, la totalidad de la ley no desapareció junto con el sacerdocio,
el templo, los rituales y otros elementos. En otras palabras, el resto de la ley no era parte de los elementos débiles y rudimentarios, o sombra de los bienes por venir. El resto continúa en vigencia tal como hemos visto que Dios lo prescribe en Hebreo 8:10 y 1 Timoteo 1 del 8 al 10. Lo mismo que en el Evangelio y las epístolas de Juan. Aún así, la gran pregunta es, ¿cómo sabemos dónde trazar la línea? ¿Cómo sabemos qué parte de la ley pertenece a las sombras temporales de la ley y qué partes continúan como estándares morales y judiciales imperecederos? Vamos a contestar estas preguntas en el siguiente par de capítulos. En la próxima sección, principios bíblicos de continuidad y discontinuidad.